Pues bien, regresamos a platicar con las secuelas. Ahora nos toca Matrix, Recargado y Revoluciones. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, gracias. Muchas ¿Cómo? gracias. Bien, gracias. Aquí andamos. ¿Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bueno, pues a seguirle, a darle. Vamos a empezar inmediatamente con José Luis, que también se quedó pendiente de la primera. Sí, gracias. Pues fue por circunstancias completamente ajenas. Me quedé con ganas de comentar algo, pero seré muy breve para no quitarle tiempo a las demás películas de hoy. No la vi en cine, desafortunadamente. Yo estaba en una situación distinta. No tuve la oportunidad de verla. Me la recomendaron dos personas. La primera persona que me la recomendó fue Manuel, a quien le agradezco mucho, y después un tío. Mi tío la rentó y puso a toda la familia, dijo que le prestáramos mucha atención, que no nos perdiéramos detalle. Ahí iban 5 minutos cuando llegaba un familiar nuevo y la volvía a poner desde el principio mi tío, ¿no? O sea, no pierdan detalle, andaba entusiasmadísimo. Inmediatamente reconocí a Platón, no lo puedo negar. Y, y no sabía cómo explicarlo, ni siquiera para mí mismo en ese momento, pero yo sabía, creía en aquel momento que yo sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Sobre todo Morfeo. El asunto está en que yo quisiera comentar brevemente que en verdad es una película que revoluciona, es una película que impacta, hizo cosas bastante interesantes en la dirección de cámaras. El guión es bueno, muy bueno, y trae un mensaje claramente filosófico, independientemente de cualquier otra cosa, es claramente filosófico. La película sabe combinar muy bien el contenido, el mensaje, con la edición, con el guión, con el seguimiento de cámaras, con los efectos especiales y con el casting y el vestuario. Todo lo supo hacer muy, muy bien. Es una película que sí he vuelto a ver más de una ocasión, cosa que no puedo decir de las otras dos, definitivamente. Y empezaría con Recargado. Recargado se me hizo una película hecha para aquellas personas que solo quieren ver trancazos y acción. No más. No me representó otra cosa, sinceramente. Y a reserva de lo que ustedes digan, me parece que el primer enfrentamiento que tiene Neo con los tres agentes es el mejor de toda la película. El mejor, definitivamente, porque son movimientos bien definidos, es una coreografía muy bien establecida, en donde la cámara no se mueve a lo loco, en donde se aprecia o te llenas al saber que estás hablando ya, estás viendo ya a un Neo fuerte, poderoso, como nos prometió que tendría que haber sido la primera película, y a mí me hubiera gustado que quedara ahí, que no hubiera secuelas. Termina volando Neo en la primera, y entonces tú dices, ya, controló todo, es lo mejor, excelente, ahí me quedo, soy feliz. En la segunda, bueno, pues te quedas expectativa. De repente quieres que todo el mundo reconozca la grandeza de Neo y siempre aparecen los heroes que dicen, ¿y ese güey qué, no? ¿Qué ha hecho? Entonces, ese tipo de cosas te empiezan a molestar, te empiezan a molestar. No hay una historia interesante, el asunto amoroso termina ahí desde mi perspectiva, manchar el asunto. Creo que es uno de los mensajes bueno, ya no sé si en aquel entonces la hermana y el hermano Wachowski, o todavía hermanos Wachowski, pero no estoy muy seguro de que haya sido la mejor manera de tratar un concepto antropológico, filosófico, psicoanalítico, histórico, como es el del amor, ¿no? Que creo que era el principal que estaba ahí. Nos voló a la cabeza, nos voló a todos, creo, la cabeza cuando apareció el matemático. Tratamos de prestar la máxima atención posible en ese momento cuando justificaba lo que estaba sucediendo, pero no más, no más. Y pues sí, es divertido ver cómo llega la gente. Smith es, yo creo que el mejor personaje de toda la franquicia, no nada más por su look, sino por su personalidad. Y sí, ¿por qué no decirlo? Por lo que busca, ¿no? También es una anomalía dentro del sistema y tiene todo el derecho, desde el punto de vista actual de la discusión de minorías, tiene todo el derecho de defender su punto. Y pues termina básicamente
no digo la película, sino termina el personaje ganándonos, gustándonos, más allá de las de los excesos de la coreografía de la primera batalla contra todos los agentes Smith que tiene Neo. No está de repente espectacular, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí. Y bueno, la famosa crítica que le hicieron los huevo cartoons a Neo cuando vuela, ya ven que se plisa el suelo cada vez que quiere volar y los huevo cartoons le ponen el sonido de una flatulencia para remedarlo. Eso me causa muchísima gracia, no sé si lo recuerdan, pero es todo lo que podría decir de la primera, de la segunda, de la secuela de la segunda película, que ahí estuvo, más o menos. Muy bien, José Luis. Bien, Jacobo. Bueno, hola a todos. Bueno, sí, ya hablamos de la primera y lo importante que fue, lo revolucionaria que fue en su momento y cómo ahorita todavía se le puede adaptar a muchas cosas que están pasando, como la moda, digo, la forma en que nos estamos conectando en Internet. Digo, sí es una película que visionaria, la primera, y como habíamos dicho, y con Kung Fu, ¿no? Y eso la volvió bastante atractiva. Pero definitivamente sí, las secuelas, bueno, en este caso Recargado, que empecemos con esa, siento que poco aportaron a lo que a lo mejor ya se había hablado, que creo que ese es su problema. No son películas terribles, no las odias tanto. Digo, hay secuelas que sí se pueden odiar más. Por ahí, hace unos 2 años o 3 que salió una del Día de la Independencia. Híjole, yo me quería salir del cine. Sí, no sé si vieron eso. O las múltiples secuelas de Terminator después de Terminator 2. Sí, Sí. digo, no creo que estén en ese nivel. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no creo que lleguen a lo que logró Blade Runner 2049. Yo creo que están por ahí en medio. Sí, Claro. y en ese sentido, bueno, lo que siento es eso. Creo que solamente ampliaron la discusión que estaba en la primera parte, pero no lo hicieron más interesante. Hay diálogos muy revueltos y como dicen, la acción creo que eso es lo peor. La primera todavía la acción la ves y la sientes bastante original o natural, no sé cómo explicarlo, y en esta la acción ya se ve bastante coreografiada. Los mismos actores parece que están bailando más que peleando, y la escena, por ejemplo, creo que a lo mejor la que más se ha vuelto vieja, por no decir ya bastante mal, es la de donde está Neo peleando con todos los señores Smith. Sí, no sé si lo ubican, es en la 2. ¿No? Donde está peleando y están un montón de señores Smith, todos ahí, y ahí se ve, o sea, la combinación entre que sí están peleando y luego que no, o sea, de repente se ve efectos como dicen de PlayStation 2, o sea, sí se ve bastante mal en ese sentido. Entonces, en el sentido precisamente de la acción, no, hay escenas que, por ejemplo, la de la persecución está tan mal. La que mencionaba José Luis, creo que sí es cierto, a lo mejor la pelea con los 3 agentes es la más así, insisto, que se ve bien. Pero precisamente como Neo ya es un ser todopoderoso y demás, siento que pierde también el factor de peligro, de sorpresa, en el sentido que, pues como ya es todopoderoso, prácticamente nadie lo puede detener. Entonces, a lo largo de la película no es él peleando contra todos los demás personajes, porque pues ya sabemos que va a ganar, es más bien son los dilemas en relación a si es o no el elegido, y lo que va a pasar con Sion. A lo mejor esas son las cosas más interesantes de la película, ya hablando de lo interesante, que ya vemos a Sion, o sea, la ciudad esta que tanto se mencionaba en la 1, vemos precisamente cómo es vivir bajo la tierra y la gente que vive ahí. Y si saben, a mí que sí me gustó, que ya ponen a la Matrix ahora sí como una especie de juego de video donde hay personas que son reales y personas que no, o sea, personas que son programas. Y hay una discusión en, bueno, ¿qué las hace reales y qué no? Como el que cuida al oráculo, ¿no? ¿Se acuerdan? No me acuerdo el nombre del personaje. Cuando pues, está peleando con Neo, él dice, bueno, pues es que quería saber si eras el elegido, ¿no? Y para eso tengo que pelear contigo. Y le dice, pues pudiste haber preguntado. Ese tipo de cosas sí me gustaron de la película, pero insisto, pero sí que creo que la misma se enreda en su propio discurso. Yo insisto, me faltó entender cómo, bueno, qué estás aportando en relación a lo que pasaron con otras. Se ve que es una película intermedia, que hay una que viene después,
Y ya, Ujú. por ejemplo, el hecho de llevar más allá de la Matrix los poderes de Neo, creo que también es algo que no me gusta. Ya ven que Sí, ya podía detener, o sea, ya está como que ya, o sea, ya te llevaste a este otro nivel que no era por ahí. O sea, supuestamente lo se que quiso meter con los Jedi. sí, ya, sí, eso ya de tener máquinas con las manos, ya pues siento que ya fue mucho en ese sentido. Y bueno, ahí les dejo de esta secuela. Gracias, Jacobo. Pero bueno, continuemos. Ahorita te cuento. Emanuel. Pues, ¿qué les digo, no? Es como que había una idea, una intención interesante de pretender ampliar el mito de la película que vimos originalmente, que como nos recordaba José Luis, muy innovador en efectos especiales en cuanto a la historia, o a la forma en la que estaba narrando quizá un mito que ya conocemos y que habíamos platicado en aquella ocasión, ¿no? El mito del héroe, el recorrido del héroe. Pero con esta actualizaciones, decía, y con estas artes marciales incluidas, como lo llegó a comentar en algún momento Jacobo, y que lo hizo bastante llamativo. Y sin embargo, en esta ocasión en la que pretende ampliarse el mito de Matrix, como que, si me permiten la expresión, como que se les hace bolas el engrudo, ¿no? Como que algo no cuadró y obviamente en la primera podíamos entender los huecos argumentales, porque como que al igual que en Star Wars, ¿no? Como que nada más conocíamos un momentito de la historia y eso iba a continuar, pero para nosotros quizá hubiera sido suficiente, tal cual comentaba José Luis. Ya Neo se va volando y quedaría nuestra imaginación qué es lo que va a ocurrir después, ¿no? Y sin embargo, no. Posiblemente si vemos, así como ocurrió con Kill Bill, ¿no? Si vemos Matrix recargado y Revoluciones como una sola película, posiblemente entendemos un poco más lo que pretendieron hacer las actuales hermanas Wachowski con respecto a eso. Pero la verdad es que una de las cosas que más me chocaron fue el ver a los personajes bastante acartonados. O sea, no los vi tan naturales como en la primera parte y aquí ya era más bien como mantener esa pose de los lentes oscuros, la vestimenta y demás. Y perdiendo quizá un poco esa naturalidad al momento de estar hablando, de decir algo del oráculo, de decir algo de la ciudad de Sion, entre otras cosas. Hay cosas que obviamente sí me agradaron, ¿no? Y de hecho, una fue la pelea que tuvo Neo, que comentaban también hace ratito, con Seraph, si bien recuerdo que se llama, Jacobo, el que guardaba el Será. oráculo. Y es uno de los personajes que me hubiera gustado que salieran más, ¿no? El Merovingio también, que hablaran un Ujú. poco más sobre esas fallas en la Matrix con los hombres lobo, de los Sí. vampiros, los que no quisieron regresar a la fuente. Pero no, ahí estamos hechos bolas con lo que pasó con el bueno de Neo y sobre todo con la ciudad de Sion, que la verdad fue lo que me chocó un poco más, ¿no? Y esta cuestión de identificar a Neo con una especie de Jesús, ese Salvador que creen algunos que otros no y demás, sí me pareció un tanto exagerado. Aún así, obviamente, ya llegaremos a la tercera parte, la considero mejor que Matrix Revoluciones, ¿no? No sé ustedes qué piensen. Ya ahorita nos preparamos para ponernos de acuerdo o para entablar la discusión, pero sí creo que todavía tiene algo de llamativo esta segunda parte. Y pues con respecto a estos supuestos giros argumentales, pues que creo que no enganchan. Y alguna vez llegué a leer que el coreógrafo de artes marciales, el Yuen Woo-ping, como obviamente estaba con actores que no sabían, no son expertos en artes marciales, aunque se puedan saber, que grababan 8 movimientos de cámara, de pelea, corte, nueva práctica, otros 8 golpes de cámara, etcétera. Por eso también como que puede haberse un tanto accidentado o acartonado el hecho de llevar a cabo esas peleas, ¿no? Algo que también vimos de forma un tanto más espontánea y natural en la primera parte. Y pues no sé si vieron, ya para cerrar esta participación, no sé si vieron en la semana una noticia que dio el director de fotografía de Matrix, que según eso las hermanas Wachowski estaban siguiendo uno de los manuales de Kubrick, que Kubrick decía que los actores no son naturales hasta la toma 80 y que las hermanas Wachowski quisieron aplicarlo y que todo salió del nabo, ¿no? Así que es una de las cuestiones que han salido a la luz últimamente. Y pues por lo pronto les platico eso. No, pues nada más Kubrick podría hacer eso, ¿eh? Que hasta la toma 160 ya sale natural. Fíjense que a mí me gusta bastante Recargado. Me gustó más que la primera cuando la vi en el cine, ya que las vuelvo a rever. Me gusta más la primera, obviamente. Pero mi escena favorita de las tres es la escena de la autopista. Se me hace muy bien Muy editada, dinámica. muy bien Sí, coreografiada. Me encanta esa parte y se me hace que es la favorita, aparte de la espada samurái de Morfeo. sí. Es mi escena favorita de acción de las tres películas, la más compleja también.
porque también es tanto CGI como cosas reales, y eso pues levanta bastante la escena. Pero estoy también de acuerdo con ustedes. Como decía Jacobo, es solo un aplazamiento para la espera de la tercera. Creo que le falló bastante o les fue una mala decisión hacer las dos películas al mismo tiempo, que es algo común que hizo El Señor de los Anillos o del Futuro Pero a 2. él le quedó bien. ¿Eh? Pero a ellos les Pero quedó bien. sí. Pero, pero bueno, creo que sí les salió el tiro por la culata porque se siente muy determinada. Qué curioso, es una película que trata sobre libertad, sobre determinismo, sobre causa y efecto y cómo escapar de eso, que pues supuestamente Neo, pues en la primera ya escapó de la programación. Y ahora nos regresan otra vez a la programación porque Neo siempre, al final nos dice el arquitecto que siempre fue, él también es su personaje que también es parte de la programación, que sea ese personaje supuestamente es de la nada o caótico o que es un error, un bug del programa. No, también es parte, se espera, se necesita de hecho. Entonces, este, deja todo para la tercera película. Y si la tercera película no resuelve bien, echa a perder la segunda. El segundo acto hace que La todo... 4. Pero bueno, hablando de la tercera, vamos con la tercera, con Revoluciones. José Luis. Sí, bueno, miren, creo que fui un poquito drástico con mi impresión con la segunda parte. Sí, efectivamente, la de la autopista es espectacular, te mantiene en adrenalina constante, lo reconozco, ¿no? Y es fascinante ver a los dos gemelos transformarse en fantasmas, sinceramente. Sí, eso es muy, muy, muy bueno. Fíjense que el personaje de Seraph es impactante, tiene más peso, pudo haber tenido el peso como para enfrentarse a Smith y ver muchísimas cosas muy interesantes. El hecho de que su programación arroje una luz distinta ya te lo pone en otro nivel, incluso para mí más interesante que Neo. Y se nota que él sí sabe artes marciales, se nota por su fluidez, los demás no, se ven acartonadones. Como este, ay, se me olvidó el nombre del actor que protagoniza Kung Fu en la serie. Ay, se me fue el nombre. David Carradine. David Carradine, David Carradine. De repente me acordé de ellos, ¿no? Claro que David Carradine está más abajo que ellos. El caso es que para la tercera película sí cierra muchas discusiones. Es muy, muy interesante cómo se unen varios, ahora sí ya, muchos dentro de Sion como para poder armar un frente común y pues ir a la batalla, ¿no? No me gustó el asunto del infiltrado Smith que echa a perder el plan. Hubiera estado más interesante que le hubieran dado un buen trancazo a los centinelas y que aún así estos hubieran podido penetrar. Es espectacular cómo defienden Sion al principio cuando penetran los taladros, ¿no? En la cúpula. Sinceramente es muy espectacular esa parte. Ya nos olvidamos de Neo prácticamente en la tercera. Es más interesante todo lo demás. Esta Yara, no se llama Yara, la esposa de Will Smith, se me olvidó ahorita. Sí, ¿no? Bueno, su personaje de Naomi es muy bueno, sinceramente tiene poder, tiene fuerza, y sí hace cosas espectaculares. Con la nave te mantiene entretenido. Es un poco odiosa la discusión ahí entre si ella anda con uno, con otro, que si tiene recuerdos bonitos del otro. O sea, eso a mí se me hace totalmente fuera de lugar ya. El punto que a mí me gusta de la número 3, también haciendo a un lado las coreografías de peleas, haciendo a un lado los efectos especiales, todo eso, es el hecho de ver a Morfeo al final con una cara de no me la puedo creer, porque representa algo que creo que todos nosotros en algún momento hemos sentido. Frente a una promesa a futuro sobre un buen desenlace, algo en lo que realmente creemos y defendemos por todos lados, decía, me encanta la analogía de Jacobo de nos batimos a duelo por algunas cosas, ¿no? Ver a Neo completamente extasiado por que pasa lo que él tanto defendió, vale más para mí que todo el resto de la película, porque representa el
una esperanza que no fue en vano, ¿sí? Te empatizas con Morfeo en este sentido porque dices, el vato defendió hasta más no poder, hasta con la médula de los huesos, algo, independientemente de lo que haya sido, y lo vio cumplirse sin saber cómo se cumplió, ¿sí? Y ahí es donde se puede combinar el hecho de, bueno, el sacrificio de uno, que nadie va a saber qué fue lo que pasó a la mera hora, y la satisfacción de los demás que ven cumplido el asunto. Para mí hay una mala noticia en la película al final, cuando el oráculo le dice, estoy segura que volveremos a verlo, ¿no? No. Y yo he escuchado por ahí, y he leído por ahí en internet muchos rumores de que quieren sacarlo en número 4. Espero que no lo hagan. Y si lo hacen, ojalá y replantearan todo, ojalá y dijeran, no lo hagan, las otras fueron una cochinada, vamos a presentar otra, para que le dieran un nuevo giro y nos encantaran de nuevo. Y no que fuera otro palomazo. En fin, por aquí le dejo. Muy bien, gracias, José Luis. Ahorita se me olvidó que había puesto Smith. Era Yada Smith. Jacobo. Ya, Pinky Smith. Bueno, nada más así para dejar de la primera. Si la escena y insisto, y perdón que sea reiterativo, si la escena de la autopista está bien lograda, creo que es porque no sale Neo más que al final. O sea, insisto que el problema es que lo hicieron tan poderoso que imagínense si hubiera estado al principio ni hubiera habido escena, ¿no? Ya se lo lleva ahorita. Ya llega hasta el final volando y eso es lo que lo hace interesante. Creo que ese es el problema de estas películas. Perdieron la idea de que en la Matrix todo es una lucha de, digamos, de voluntades, de poderes, y se pierde el equilibrio. De hecho, ya en la Revolution, que es donde vamos a hablar, creo que ahí es donde más estos cuates, si las hermanas Wachowski nos dieron sutiles referencias al anime, en la 3 parece que un día anterior se vieron Dragon Ball, Gundam Wing, y luego al día siguiente despertaron, vamos a hacer esto. Porque si se fijan, la escena de los mechas, que parece que estás viendo desde Mazinger hasta Evangelion, y la pelea final de la agente Smith contra Neo, que si esa nada más les faltó hacer un Kamehameha. Sí, son referencias muy, muy, muy directas al anime. Y creo que perdió la sutilidad, perdió esas referencias que eran sutiles y se volvieron demasiado directas. ¿Sí o no? La pelea final es así, se dan golpes y se ven los impactos de los golpes. Creo que para mí eso, y a lo mejor cuando yo la fui a ver al cine dije, qué chido, ¿no? O sea, peleas acá entre máquinas, vatos peleando y volando, pero ya cuando lo piensas dices, ¿y esto al final para qué? ¿Sí? ¿Para qué precisamente se dio? Y sobre todo esto de que también todo vuelve a ser un ciclo. Creo que también el mensaje cristiano se cumple aquí como nunca en las anteriores películas, por eso de que la historia es cíclica, de que al final pues va a haber un Mesías, vamos a tener que reconstruir la Matrix. Creo que eso también me decepcionó, que no hay un final como tal, si se ponen a pensar, precisamente creo que ese es el mensaje que yo al final entiendo, sino que pues la Matrix va a volver, las máquinas necesitamos más humanos, y entonces yo dije, bueno, ¿y qué se resolvió? Pues que los humanos a lo mejor vivieran un día más para estar, sí, en ese sentido. Y en ese sentido, creo que ya volviéndome director y así casi niño rata de eso, yo quiero ver esto. Yo creo que a lo mejor lo ideal para estas secuelas hubieran sido más una antología que propiamente secuelas, otras historias dentro de la Matrix, como lo hace Animatrix. Sí, que si se fijan, a lo mejor fue el producto mejor logrado tal vez de estas secuelas, de las animaciones Animatrix, que hacen historias aleatorias a lo que pasaba en la Matrix, o la misma historia de cómo fue que se creó la Matrix. Eso es lo que yo creo que hubiera sido mejor, porque sí, el problema es que para mí Revolution ya se volvió como que una así, explosión visual y placentera para que los fans vieran que esto estaba ya en otro nivel de acción, pero falla en lo primordial que era esto. E insisto, la idea de la Matrix es todo lo que se podía hacer en ella. Y ya cuando la mitad de la película, de hecho en Revolution creo que es donde más no tiene que ver con la Matrix, entonces hay un problema, ¿sí? Hay un problema que creo que es sustancial ahí. Bueno, ahí dejo yo eso. Muy bien, gracias, Jacobo. A ver, Emanuel. Me han agradado mucho los comentarios porque, aunque sean secuelas que no nos agradan mucho, pues siguen siendo relevantes en la historia del cine y de alguna forma creo que también lo son para nosotros, ¿no? Aunque sea porque nos marcó la 1, pero por algo es relevante lo que estamos platicando, me parece.
incluso con las cosas que no nos agradan mucho y claro, con los detalles que sí nos llamaron la atención, como lo que ya comentaron ustedes acerca de la escena del autobús en esa segunda parte. Y una cosa que me llamaba la atención y que decía José Luis con respecto al sacrificio, que a lo mejor muchos personajes no descubrieron, de los que no se enteraron, pero que finalmente se ve una eh, consumación, vaya, de lo que se buscaba. Y pues en ese sentido, sí, se me hizo muy llamativo, José Luis, lo que comentabas en lo que se refiere a Morfeo, ¿no? A fin de cuentas, era uno de los discípulos. En algún momento llegué a leer que Morfeo era como Juan el Bautista y que Neo era como Jesús en ese sentido, ¿no? Y pues sí, en ese sentido es el hecho de tener siempre fe, ¿no? De creer sin ver, como dicen que significa este término, para finalmente llegar a ver que se cumplió lo que él estaba buscando. Definitivamente concuerdo contigo con esto de que es una buena analogía con lo que puede ocurrir con alguien al momento de que ve finalmente algo consumido, ¿no? Algo que había estado esperando después de mucho tiempo. En fin, en lo que se refiere a la gente Smith, me gustó esta idea de la evolución, ¿no? A fin de cuentas era también una anomalía. Después nos llegamos a enterar, como tantas otras, que no querían volver a la fuente, que no querían reintegrarse a la Matrix y que no querían ser retirados, ¿no? En cierta forma creo que es una especie de sobrevivencia también, de ser rebeldes, y creo que es algo que también es llamativo tanto de Smith como de otros personajes, como el mismo Merovingio, si no sé si lo recuerden, que era también una de tantas anomalías entre tantos otros personajes. Y les platicaba hace rato que posiblemente si viéramos Recargados y Revoluciones como una sola película, posiblemente se nos aclararían algunos huecos argumentales, como el hecho de por qué el mismo Smith, hablando de él, no quería regresar y más bien quería apropiarse de la Matrix, ¿no? Entre tantas estas cosas. Y cómo es que finalmente Smith tenía esa seguridad de que Neo no iba a poder ganarle y por eso más que nada quería absorberlo. Y este plot twist final que no termina de convencer, en que dice Neo, bueno, voy a poder ganarle, voy a dejar que me absorba y chingo a la Matrix desde adentro. Bueno, no se ve tan llamativo, pero es una explicación que intentaron dar las Wachowski. Que si me permiten el comentario rápidamente, ¿no? Muchas veces he pensado que si habrá sido algún golpe de genialidad el que tuvieron con su anterior película, no sé si la recuerden, una neo-noir, por cierto. No recuerdo el título en español, Bounce en inglés, sobre una pareja de mujeres que tratan de robar a un mafioso, ¿no? Muy buena película, por cierto. Muy buena. Y después con Matrix, que obviamente fue su boom máximo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hemos encontrado con estas dos secuelas? Con Cloud Atlas, que, bueno, reconozco que tiene lo suyo, con Meteoro, que la verdad no me agrada mucho, entre tantas otras. Por eso pensaba a veces, fue un golpe de genialidad que tuvieron las Wachowski y después se les acabó esa genialidad o algo por el estilo. No por eso, no están ya en la historia del cine, ¿no? Y con respecto a lo que decía Jacobo, que también llamó mucho mi atención, que entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Pues fíjate, Jacobo, que yo concuerdo. Pero ahorita que comentabas eso y con lo que decía José Luis hace ratito con respecto a Platón, posiblemente sea la idea de la metempsicosis, ¿no? Otra vez, el eterno retorno hasta que haya una purificación mayor y finalmente se llegue a un estado distinto y finalmente se llegue a superar este valle de lágrimas, por así decirlo. Habrá que ver qué es lo que plantea la cuarta parte, que en su momento dijeron las directoras que ahí se iba a acabar y todo, pero pues sabemos que hay otros tantos factores que influyen. Y pues bueno, aquí le dejo. Muy bien, gracias, Emanuel. Pues fíjense que yo también concuerdo con ustedes, pues, o sea, está muy padre toda la acción, los mechas, la defensa que hacen, pero pues al final es más interesante eso que lo que le está pasando a Neo. Se ve muy, ya todo determinado. Ya sabemos que pues, al final va a tratar de pelear, de pelear hasta el final con Smith, que al final de cuentas, como dice José Luis, es más llamativo el personaje de Smith que de Neo. En la primera película pues era el rebelde, ahora es simplemente otro programa, otro achichincle de toda la realidad en la que están viviendo. Y que tenga poderes afuera de la Matrix, pues ya lo relaciona, como decía Jacobo, el elemento del cristiano, lo mesiánico, el Mesías. Pero pues también yo luego lo identifico con este aspecto místico, pero al mismo tiempo espiritual de las teorías o de los libros antiguos de los judíos, el libro de la creación, la rueda de la creación, el árbol de la vida y también inclusive
la astrología, que también es cíclica y también es un retorno. Es también un círculo al que siempre estamos regresando. Que, por ejemplo, que Jesús representa la época de Piscis y luego Moisés representa al Aries y supuestamente va para atrás. Y así siempre hubo un Mesías y siempre habrá un Mesías dependiendo de cada 2000 años en la astrología. Pero es con lo que está atrapados los judíos en la antigüedad, lo que está atrapados los egipcios según estas visiones. Pero a mí lo que me llama la atención es que al final de cuentas, igual eso le molesta mucho a José Luis, pero al final trata del amor, de que este personaje le dedica toda su rebeldía a esta programación y a esta realidad, a ese simple factor y a la posibilidad de. Y me gusta que se haya muerto, me gusta que no haya quedado vivo, que no haya un final feliz, entre comillas, porque si no, eso haría todavía más cursi la película, en mi visión. Y que se haya fundido con el villano, que causa y efecto, pero al final de cuentas ambos se repelen, pero al mismo tiempo ambos se convierten en uno, y así crear la paz. Eso ya es lo que lo que puede decir que pues es circular, el guión es circular, la idea es circular el argumento, pero le da un fin, le da no es el más ideal, no es el que nos gustaría ver, no es la presencia de la primera, porque en la primera pues es un final muy abierto, que da muchas posibilidades y esas posibilidades, pues, por ejemplo, lo que mencionaba Manuel, de ver los vampiros, ver los monstruos, ver estos bugs que alteraban, los fantasmas inclusive, pero pues nos quedó a medias, pero dada la posibilidad, igual como decía también Jacobo, que las animaciones pues dan muchas posibilidades, y ahí se dieron. Deberían haber otra secuela de Animatrix, como se había mencionado, pero es que, bueno, para mí, al final de cuentas, es un tema que también queda mucho a deber de las Wachowski. Queda muy inconcluso. Pero muchachos, tenemos todavía unos 5 minutitos para quemar. ¿Quisieran hacer algún comentario con el cual se quedaron ganas? José Luis. Sí, yo no he podido ver las películas que comenta Emanuel, salvo Cloud Atlas, que me agrada, más por su música que por otra cosa. Creo que el elemento interesante de la primera película tiene que ver con que es la sugerencia a que despiertes y a partir de ahí construyas. Las demás traen una idea ya establecida y esa es la que no todo el mundo compra. Como no todo el mundo iba a comprar esa idea, la rellenan con un montón de acción y efectos especiales y con el cliché del asunto del amor. La primera no, la primera es date cuenta de que aquí hay algo interesante, ¿no? Date cuenta de que hay un montón de trabas. Entonces, en ese sentido, yo creo que las otras dos películas cumplen otra función, la función de que, bueno, creemos en esta idea filosófica del mundo y se acabó y esta es nuestra manera de contarla, porque también la repiten en Cloud Atlas, ¿sí? También. No sé qué onda con Meteoro y no sé qué onda con la primera que señala Emanuel, pero yo creo que va por ahí el asunto. Ojalá y se atrevieran a plantear otras ideas distintas para las próximas películas que pudieran venir haciendo o que pudieran producir, ¿no? Aunque esto de que los productores influyan tanto al director no está tan chido, ya lo hemos visto. Pero bueno, en fin, yo me quedo con eso. Gracias, José Luis. Jacobo, último comentario. Pues, sí, pues ya nada más rápido, creo que concuerdo con todo lo que han dicho. Sí hay creo que al final el problema es que se rompió el misterio que la primera había logrado también. Aquí al final, ya cuando se nos reveló cómo estaba la situación y luego con todos estos efectos ya de sobra, hicieron que pues se perdiera mucho de ese factor sorpresa y terminó siendo algo tedioso. Bueno, así lo veo yo. Pero no por eso son películas que digo, ya al final, que es por eso hacemos esta ronda, que no se deben dejar de ver. Yo creo que hay que verlas, hay que discutirlas. Ustedes lo han dicho, si les hemos sacado jugo, a pesar de los defectos o problemas que podemos ver, pues es porque precisamente tienen algo. Entonces sí, recomiendo que se vea recomiendo que se vea Animectis y ojalá, sí, el ojalá es para que, pues en vez de tratar de
de que influye ahí más el factor de, bueno, queremos atraer al público que ya las vio, pues tratar a lo mejor de crear nuevas historias, que se ve bastante difícil cuando dicen que quieren meter otra vez a Keanu Reeves y a Kate Moss, ¿verdad? Sí, la actriz. Pues ahí es cuando dices tú, no, pues si vamos a reciclar papeles, pues ahí sí se ve difícil. Pero hay que verlas, eso que ni qué. Gracias, Jacobo. ¿Emanuel? Pues, como bien dicen, aunque no nos agraden algunas cosas, definitivamente hay que verlas, ¿no? Se pueden rescatar tantísimas cosas. Ahorita nos centramos para bien o para mal en las cosas que no nos agradan mucho, a lo mejor para sacarnos esas cosas que nos hubieran gustado verlas en pantalla, ¿no? Pero definitivamente, aunque sea una vez y aunque sea alguna vez en las que está en la tele y que no tenemos nada que hacer, creo que vale la pena. Y pues finalmente rescatar también el papel de las Wachowski como productoras en V de Venganza, ¿no? Que si recuerdan, también participaron en el guión, parece que todavía tenían algunas ideas frescas por ahí. Así que pues vamos a ver si es que se hace la 4, en qué termina. No, pues bueno, capitalizaron muy bien, o sea, aprovecharon muy bien el hecho de que les fue muy bien en la primera y la 2 y la 3, aunque podamos hablar mal de ellas, o sea, recuperaron un chorro de dinero, todo el mundo fue a verlas, yo estaba ahí en el Río 70 viendo la 2 y la 3, y lo raro es que salió en el mismo año, no sé si recuerdan eso, una salió en primavera y la otra salió en invierno, el mismo año, mientras que las de Señor de los Anillos salieron un año diferente cada una, las de Harry Potter salieron un año y luego creo que unas se apartaron un año de más. Entonces, en ese sentido, pues, estábamos llenos de Matrix. Todo está, la música, el look, yo me recuerdo mucho de eso, de esos primeros 2000, de los años del 2000, la música, la vestimenta, los videojuegos con este bullet cámara, todo tenía que ver con Matrix. Ahí hubo una revolución no nada más de las películas, sino también el aspecto cultural. Y dio mucho para qué hablar en cuestión de temas de conciencia, temas de filosofía, en temas de programación, realidad virtual, y ahora que todos estamos viendo la Matrix, ahora solo así nos podemos ver. Quién sabe si sean así, igual simplemente es una batalla verde, quién sabe, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí y comentando de Matrix. A ver qué sigue. Así que sí. Gracias, hasta luego. Vamos. Bueno, nos despedimos José Luis, Jacobo y Emanuel. Y un Adiós. servidor, Edgar. Gracias, hasta luego. Hasta luego.